Cordial saludo, apreciado tutor, apreciada compañera Luz Adriana. Nos encontramos en este momento para la socialización de la unidad 2, paso 3, solucionar problemas. Compañera, buenas noches. Muy buenas noches, Glenda, cordial saludo. A continuación se desarrolla discusión de gabinete con el fin de socializar sobre el contenido de las actividades propuestas en la fase número 3 del momento intermedio de nuestro curso de aprendizaje autónomo en la educación a distancia. Los participantes esta noche, Glenda Tatiana Sánchez como secretaria y Luz Adriana Alvear Yepes como directora. A continuación, compartiremos diferentes conceptos e ideas principales acerca de las actividades desarrolladas sobre matrices de lectura autorreguladas, ruta de resolución de problemas y artículo de reflexión. Iniciando con las ideas principales de las 4 lecturas realizadas, se puede destacar que en la primera lectura de Lors 1996 sobre la educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Se analizó dentro de esta lectura básicamente la conceptualización de los 4 pilares de la educación, donde la autoría habla acerca de que los 4 pilares de la educación consisten en aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. De esta manera, pues, de forma holística, el autor manifiesta que estos serían los 4 pilares a tener en cuenta para que se lleve un proceso de educación totalmente holístico. Mencionan también en esta lectura un punto muy importante acerca de la educación a lo largo de toda la vida. Es un punto que me pareció, pues a título personal, muy importante mencionarlo y destacarlo, ya que básicamente el autor lo que menciona es que el ser humano debe estar consciente de que durante toda su vida debe realizar el proceso de aprendizaje con la finalidad de estar siempre preparado para enfrentar los diferentes roles que debe asumir a lo largo de su vida. ¿Qué destaca usted acerca de pronto de esta lectura, compañera Glenda? Bueno, compañera Luz Adriana, en esta lectura como tal, de manera muy general se refiere a que el aprendizaje está en la vida del ser humano desde el mismo momento de su concepción, ¿no? Existen pues aspectos fundamentales para que el aprendizaje se dé de una manera constructiva y que lleve al individuo a un estado de bienestar total. Y es por esta razón que el sistema educativo como tal, pero también la importancia y la responsabilidad que existe desde el hogar como primera instancia de educación de los individuos, y es que no enfocarse simplemente en etapas, y desde el contexto educativo pues no enfocarse simplemente en promedios académicos, sino que este aprendizaje siempre vaya más allá en la valoración de la persona y en habilidades y potencialidades, y como una base muy importante es en el conocimiento del otro, y esto nos va a ayudar a que vivamos en una sociedad donde aprendamos a ser, aprendamos a ser como personas, aprendamos a vivir y a conocer todas esas herramientas y a reconocer todos estos contextos que nos ayude a aprender, a construir y a formarnos de una manera integral, siendo nosotros mismos como individuos promotores y ejes de conocimiento. Esto muy importante que en todo este aprendizaje vaya enmarcado también en el fortalecimiento de conductas éticas y buen desempeño en el quehacer laboral del ser humano. Muy buen aporte, compañera. Efectivamente, considero que esa era la misionalidad de la lectura, dejarnos claros esos conceptos.
Bueno, en cuanto a la segunda lectura que se desarrolló con matriz de lectura autorregulada, está la lectura de Vargas 2017, Investigación y Prospectiva en Educación, Contribuciones Temáticas. En esta lectura destaco que se mencionan los propósitos que tiene el aprendizaje. Entre esos propósitos se encuentran los de promover el desarrollo económico, la inclusión social y la participación democrática de los individuos, el crecimiento personal y el desarrollo cultural. Estos son los cuatro propósitos del aprendizaje que menciona Vargas en su escrito y como tal me parece importante resaltarlos. ¿Qué aporte nos puede dar la compañera Glenda en esta lectura? Bueno, esta lectura para mí como tal tiene un concepto y amplio y un especial énfasis en la necesidad del cambio de paradigma en la educación, ¿no? Mirarla ya con un enfoque de desarrollo humano y económico que, y va con miras a un aprendizaje como un bien público, que prepare a los individuos y estén capacitados para afrontar todos estos cambios vertiginosos que se vienen en el campo industrial y las habilidades para estar en constante aprendizaje, y ese constante aprendizaje va a dar habilidades para desempeñarse en diferentes contextos, en diferentes situaciones y en diferentes escenarios. Va a favorecer mucho la adaptabilidad del individuo. Por otra parte, pues estos cambios, todos sabemos que trae estos cambios y los problemas de adaptabilidad normalmente traen consecuencias emocionales, y toda esta preparación asertiva le va a dar precisamente la capacidad de afrontar estos cambios y verse perjudicada su salud mental. Eh, También podemos ver el enfoque que da a una educación integral, con un enfoque de aprendizaje para la vida, que como usted menciona, en el tema de inclusión, pues esta va a ayudar a eliminar las brechas sociales que existen a través de políticas de redistribución, reconocimiento y representación, y como tal su objetivo final pues deberá pasar de la adaptación a las personas y a la amplificación de todo lo colectivo, común y social, incluido un sentido de comunidad que proyecta a los individuos a sus intereses personales y grupales, pero también a que a esa proyección y a ese desarrollo de comunidad, que las personas estén en esa capacidad de identificar esas problemáticas y de aportar significativamente para la solución de ellas, lo que, perdón la redundancia, pues va a llevar a un progreso y a un desarrollo comunitario en gran magnitud. Muy bien, compañera Glenda, efectivamente qué complemento tan adecuado para la lectura de Vargas 2017. En cuanto a la tercera lectura desarrollada de Luna 2015, El futuro del aprendizaje 1, el artículo ¿Por qué deben cambiar el contenido y los métodos de aprendizaje del siglo XXI? Destaco mucho que en esta lectura llama la atención que hacen referencia a las características de los nuevos estudiantes, de los estudiantes del siglo XXI, que efectivamente, como se puede destacar, son estudiantes que viven en una era muy digital, que dependen prácticamente de las redes sociales, que son expertos en tecnología y que aprenden de una manera mucho más didáctica, a diferencia del modelo magistral que existía en épocas anteriores. Estas características, pues lógicamente, generan la necesidad de que el aprendizaje en la actualidad cambie su contenido y sus métodos de aprendizaje. Pues de esta manera debe estar el aprendizaje, debe estar a la vanguardia de todas estas características que reúnen los estudiantes de la actualidad. También mencionan algo muy importante que llama la atención y es acerca del aprendizaje que se puede desempeñar en cualquier momento y lugar. En la actualidad es una realidad que se está presentando y unas
metodologías que están en este momento liderando el sistema educativo, teniendo en cuenta pues la coyuntura que se está viviendo actualmente con el tema de la pandemia, ya que el ser humano está aprovechando cualquier espacio, tiempo y lugar para llevar a cabo su proceso de aprendizaje a través de los dispositivos móviles, estando bien sea en la comodidad de su casa, en el trabajo o inclusive en algún sitio de compartir de manera social con otras personas. Entonces, es importante destacar esta característica que mencionan en cuanto al aprendizaje del siglo XXI. ¿Cómo nos puede complementar, Glenda? Sí, compañera, pues como usted menciona con respecto a la coyuntura y a una realidad a lo que nos tenemos que ver enfrentados en el futuro y es la situación, esta situación ha servido para demostrar lo que se nos viene en un futuro, incluso cuando ya no exista la pandemia, ¿cierto? Y los cambios esperados en el sistema educativo y el futuro que proyecta el aprendizaje es que la educación formal consolide ambientes para que el estudiante adquiera conocimientos y cumpla con los desempeños esperados, esa imperiosa necesidad de que esos saberes se trasladen más allá del aula de clases y permitan al estudiante aprender a lo largo de su vida en diferentes contextos, valiéndose de las herramientas informáticas, de las TIC, para potenciar su proceso formativo. Eh, Todo esto ofreciendo un entramado de recursos para fomentar el logro de competencias que permitan que el estudiante trabaje con autonomía y tenga la oportunidad de personalizar su contexto educativo, apropiándose de la capacidad de autogestión y aprendizajes como lo refería a un aprendizaje para la vida. El progreso el progreso en las sociedades y el contexto laboral pues debe contemplar todos estos aspectos socioculturales, herramientas tecnológicas, deben garantizar el acceso al conocimiento y al mismo tiempo promover la preservación de los saberes y valores tradicionalmente cultivados por cada sociedad. Muy bien, compañera, efectivamente me ha acertado tu aporte. Bueno, en cuanto a la cuarta lectura desarrollada del Luna 2015 también, un nuevo artículo que habla acerca del futuro del aprendizaje, se cuestiona sobre qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI. En esta lectura se destaca el papel del pensamiento crítico, la importancia del pensamiento emprendedor y del trabajo en equipo. Como lo mencionaba la compañera Glenda anteriormente, el aprendizaje actual debe estar enfocado a despertar el interés en los estudiantes, no solamente por tener un pensamiento crítico y construir nuevos conocimientos con base en su propio análisis, sino también un pensamiento emprendedor, bien sea para emprender en una actividad independiente, con una idea de negocio que a futuro le genere eh, nueva, nuevos empleos al país, sino también como empleado dentro de una organización, en el rol que se desempeñe, tener un pensamiento emprendedor que le permita generar propuestas innovadoras para la organización y asimismo cambios positivos que estén a la vanguardia del desarrollo social y económico. Y pues mencionan el trabajo en equipo como complemento porque en este momento el hablar de trabajo en equipo es indispensable para cualquier tipo de actividad laboral, académica, inclusive familiar. Es un concepto que debe estar muy claro y que se debe aplicar porque definitivamente en una sociedad siempre vamos a necesitar los unos de los otros, ¿sí? Aquel que tenga todavía ese pensamiento individualista y que considere que va a poder conseguir el logro de sus objetivos de manera individual sin involucrar a sus seres alrededor, pues considero que tiene un pensamiento un poco retrógrado y equivocado. Esto sería lo que destaco en esta lectura. Así es, compañera, complementando
un poco, pues aquí hablando del estudiante, pues también es importante resaltar la importancia, la relevancia en este aspecto que tienen los docentes, ¿cierto? Las competencias de los docentes tienen que estar en la capacidad de transmitir ese conocimiento de manera diferente, desarrollar en sus estudiantes competencias integrales con capacidad analítica, con capacidad investigativa, reconocer los escenarios de aprendizaje para que los fomente a lo largo de la vida. Los docentes deben ser promotores de proyectos enfocados en la transmisión de conocimientos en valores, identidad propia y cultura, motivadores de cambio, con metas claras y específicas. Desarrollar todos esos procesos metacognitivos en sus estudiantes, entendiendo la relación que tiene como tal la educación como mediadora para la formación de individuos comprometidos y empoderados. En este sentido, pues brinda un nuevo sentido de identidad a la educación, estrechando la relación calidad de vida con el cuidado de su entorno y el desarrollo grupal. Una educación abierta y compartida con identidad propia, respetando a los demás, enfocados en los objetivos mutuos y no en las diferencias como usted lo plantea, ¿no? Ya ahorita los individualismos, pues eso ya no son parte de esta educación actual, y como le digo, formar individuos integrales, pues depende que nosotros también propendamos en nosotros mismos un desarrollo integral como docentes. Claro que sí. Bueno, con esta parte ya concluiríamos la socialización de las 4 lecturas desarrolladas. En este caso, pues la compañera Glenda nos ampliaría un poco el siguiente tema. Para el siguiente tema, planteamos el estudio de caso. ¿Me confirma la compañera? Sí, en este caso, el siguiente tema está basado en la ruta de resolución del problema, para la cual se tuvo en cuenta el estudio de caso trabajado en días pasados con otra de nuestras Bueno, lecturas entonces, y desarrollo de actividad. exacto, en este caso pues planteábamos el caso de la docente con una serie de dificultades en su quehacer profesional en cuanto a la proyección, en cuanto a la ejecución del proceso académico con los estudiantes, evidenciando como tal acá una falta de competencias en la formación, en su formación como docente, en lo que implica la educación inclusiva y la modalidad virtual, que va muy ligado con la inclusión. En este caso, pues esta falta de competencias se puede generar por una falta de comunicación, eh, también por una falta en el tema de las inducciones que pueda estar dando la universidad a los docentes nuevos que estén ingresando a laborar en la universidad. Hay una falta de comunicación, una evidente falta de comunicación entre los líderes, que no como tal no se ponen de acuerdo para dar o hablar en un solo idioma a esta docente que está recibiendo mucha información, lo cual se le está dificultando llevar a la ejecución. Y el otro factor puede ser el entrar a evaluar con criterios personales a los estudiantes. ¿Qué puede generar toda esta situación? Pues en los estudiantes, que son los más perjudicados, puede generar una desmotivación, una deserción académica, mal proceso, un mal proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden generar conflictos emocionales, y puede generar también conflictos laborales, teniendo en cuenta pues que a una falta de comunicación y al mal desempeño del docente, pues entre los líderes y el tutor y la líder de la escuela y los líderes nacionales, pues se puede generar algún tipo de conflicto. Para este caso pues se proponen una serie
de actividades con unos objetivos como lo son el fortalecimiento del concepto de educación inclusiva, importante en este aspecto, identificar la diversidad cultural y la diversidad estudiantil que tiene ella en su grupo de estudiantes, reconocer la misión y visión de la universidad. Pienso que es un aspecto fundamental e importante para que ella conozca y se enfoque en sus estudiantes, e implementar la metodología de una manera adecuada en la universidad. En este aspecto, pues abordaríamos y trabajaríamos con una serie de acciones, que sería un taller de educación inclusiva y cómo es su tratamiento en el tema de inclusión para el desarrollo de esta actividad. Esto pues importante que sea dirigido por un profesional competente en la temática y con una variedad de material donde se aborde todo lo relacionado con el tema de inclusión educativa, los artículos de ley general que nos habla de ella, y muy importante también la ley de educación intercultural. El abordaje, pues para el abordaje de este mismo, pienso que sería pertinente la participación de todo el contexto educativo y que todos se lleven este conocimiento en su quehacer. Otra actividad sería un conversatorio con los estudiantes. De esta manera nosotros podríamos construir puentes de diálogo y reconocer su diversidad y sus necesidades. Otra actividad sería ya en este caso pues la tutora o la docente entra entra a trabajar en su rol como, vamos a cambiar los roles, ella entraría a ser como una estudiante donde va a construir redes de conocimiento en el cual nos exponga la misión, la visión de la universidad, y ya le permitiría tener conceptos claros sobre la misma. Y de igual manera se proponen cursos especializados donde ella tenga la oportunidad de abordar un tema de aprendizaje basado en problemas con esta metodología, donde ella aborde un tema en específico y se le dé la oportunidad de aplicar la metodología de la universidad en cada uno de los campos. Así mismo pues ella también se va a apropiar de todo este abordaje de los temas de la universidad. Claro que sí, Glenda, pues para de pronto complementar, contextualizar un poco lo que se desarrolló acerca del árbol del problema y del árbol de objetivos que pues muy bien mencionaste. Esta apariencia o esta identificación de este problema también puede traer unas consecuencias muy negativas a nivel general, como sería el difícil acceso a oportunidades laborales, ¿no? El aumento del empleo informal, debido a que si no hay un proceso de aprendizaje, un proceso educativo eficiente, pues esto trae como a su vez unas consecuencias que se pueden catalogar como muy negativas para la sociedad: el aumento del índice de la deserción escolar, en los seres humanos la baja autoestima, la depresión, y a su vez como la reducción del desarrollo económico y del desarrollo social dentro de toda una nación. ¿Sí? Por esa razón, pues es muy oportuno lo que planteas dentro de las opciones de un plan que se pueda desarrollar, llevar a cabo, y de esta manera mitigar un poco el impacto negativo. Además de las propuestas que tú haces como acciones a desarrollar, yo plantearía también un seminario de capacitación en educación inclusiva en entornos virtuales, que se enfoque ya un poco más de manera especializada en capacitar como tal a los docentes contratados por la institución. Lógicamente, este seminario sería pues a través de profesionales y personas altamente capacitadas para sí mismo formar
a los nuevos docentes que van a ser parte de esta metodología, que para ellos puede ser un reto totalmente distinto en sus carreras profesionales. La propuesta sería realizar ese seminario durante un mes previo al inicio de clases, con una intensidad horaria de 6 horas semanales, trabajando los días viernes de 6 p.m. a 9 p.m. y los días sábados de 3 a 6 p.m. De esta forma se garantizaría pues una preparación previa para que el docente al momento de abordar como tal ya su equipo de su grupo de estudiantes pues se encuentre ya nutrido en ciertos conocimientos que le permitan abordarlo de manera estratégica para poder llevar a cabo su labor, formando y haciendo un aporte tan positivo que permita y lleve como fin el desarrollo de estas personas, el logro de sus objetivos personales y profesionales, más allá de su condición física, mental o de su condición social o económica, étnica o cultural. Esa sería la propuesta que daría para complementar, y además de ello la evaluación de competencias a los docentes antes de vincularlos y posterior a que se encuentren vinculados, como el fin de la institución educativa es que sus docentes estén en constante capacitación. Se propondría evaluar las competencias de los mismos al menos de manera semestral, previo al inicio de clases, con la finalidad de validar qué tan importante fue asimismo el aprendizaje de esas nuevas competencias y el abordaje de esas nuevas competencias en la vida de estos docentes después de haber desarrollado todo un semestre académico con un grupo tan heterogéneo como lo plantea el estudio de caso. Y con eso complementaría la ruta de resolución de problema que se desarrolló acerca pues, del estudio de caso, como lo mencionamos al inicio, que se había ya analizado en las actividades anteriores. ¿Sí? Pasaríamos ahorita a hacer un pequeño análisis acerca del siguiente punto desarrollado, que consistió en elaborar un artículo de reflexión con los insumos de las actividades previas. En este caso, pues, el artículo de reflexión que comparto de manera individual hace énfasis en el modelo de educación inclusiva en el aprendizaje del siglo XXI. En las lecturas se observaba el cuestionamiento de qué tipo de aprendizaje se necesita, se requiere para la actualidad, para la educación actual, para el siglo XXI. Pues consideraría que una de las cosas que debe estar presente en la educación del siglo XXI es el concepto y la modalidad de inclusión. No solamente en algunas, sino en todas las instituciones educativas, sobre todo si nos echamos un vistazo a lo que es Colombia en la actualidad en cuanto a educación inclusiva, ¿sí? Pues según las investigaciones previas realizadas, en Colombia el 27 de agosto de 2017, el decreto 1421 quedó reglamentada la educación inclusiva y por ende pues la atención educativa a la población con discapacidad y diversidad de condiciones. Sin embargo, observando en un momento futuro, posterior a este planteamiento de decreto, se evidencia que en Colombia hay alrededor de 50 instituciones educativas que han implementado el modelo de inclusión, que de hecho lo tenían implementado mucho antes de salir ese decreto, donde se pretendía que al año 2022 en el 100% del territorio nacional ya se hubiesen implementado esa nueva modalidad de educación inclusiva. En la actualidad, pues como se puede observar a través de estos datos, digamos que este concepto y esta modalidad de educación está creciendo a paso lento, ya que en Colombia no se ha destacado como tal ese trabajo de evolución que deben presentar las instituciones educativas, incluyendo dentro de sus aulas a las personas que manejan diversidad de condiciones,
y pues estando a la vanguardia de lo que realmente hoy, en el siglo XXI, debería ser esa educación inclusiva. Y en la actualidad en el país, solamente el 1,92% del total de estudiantes matriculados, pues son estudiantes con condiciones de discapacidad o pues diferenciales que acceden a este tipo de educación. Considero que este sería un buen punto para tener en cuenta cuando se habla de qué tipo de aprendizaje requiere el siglo XXI. Ese sería mi punto a destacar en el artículo de reflexión. Bueno, compañera, eh, el punto de reflexión personal va enfocado en la autonomía para aprender como una estrategia para enfrentar los nuevos retos y desafíos del siglo XXI. Entonces, como nosotros veníamos planteando desde un inicio, pues el individuo y en sus etapas de desarrollo evolutivo, pues el aprendizaje es de tal importancia y tal relevancia y debe ser muy asertivo y abordado de una manera comprometida y responsable desde los primeros años. ¿Por qué fomentar la autonomía? Porque la autonomía va a dar las bases y las herramientas para aprender a ser como persona, para aprender a conocer, para aprender a realizar, para vivir para aprender a vivir en sociedad. Entonces, de esta manera, pues estamos formando seres integrales que le va a ayudar a desempeñarse y al desarrollo de habilidades en ese proceso formativo, ya sea de manera formal e informal, ¿no? Un reto que se asume pues desde el contexto educativo es tener en cuenta la gran demanda que existe en el mercado laboral de individuos que sean competentes, que tengan habilidades sociales, con una capacidad creativa, que sean emprendedores, que aporten en la resolución de conflictos, que tengan esas habilidades de comunicar e interactuar. Como le digo, en caso esto tiene que ser muy creativo para que pueda aportar de manera significativa en la industria, que es lo que se está buscando ahorita. Ahorita no vale tanto como el conocimiento o, sino más bien todas estas habilidades sociales y resolutivas que tengan los individuos. De igual manera, pues podemos ver cómo la propuesta del sistema educativo pues pretende humanizar este proceso formativo y es debido a que los campos laborales, que es lo que se propende, ¿cierto? Lo que se pretende es preparar para el campo laboral, deben estar más dispuestos, tienen que tener un buen nivel de adaptabilidad y pues lo hemos recalcado mucho las competencias sociales gracias a esta gran migración que vemos en la actualidad y lo que conlleva a una diversidad cultural en la industria muy amplia. Se hace pues necesaria una formación muy rica en valores, forjadora de conductas leales, respeto y colaboración. En la actualidad, pues la educación es vista como un bien económico y de insumo para todo el desarrollo económico y sostenible de todas las naciones y entra a ser parte importante en las políticas de los gobiernos, lo que implica que se ejecuten proyectos para que esta misma sea de calidad y abordando el tema de inclusión, pues que sea esto de calidad y que sea una educación inclusiva, que conlleve al desarrollo personal, social, económico, intelectual y con capacidad de ejecución de diversas actividades que le ayudan a los individuos a enfrentar situaciones laborales y personales, y es por esta razón que la educación se ha basado en imperativos económicos y esto conlleva los cambios de discurso, siendo forjadora de personas más competitivas y enfocados en la innovación. De igual manera, pues también se plantea la importancia de abordar todo este tema de los procesos emocionales
y esto entra en la humanización de la educación, que tengan esa capacidad de autorregulación y autocontrol, lo que va a ayudar y va a aportar mucho a la autonomía de los individuos en todos los aspectos de la vida, ya sea formación académica, formación formal o informal. Claro que sí, con eso pues podemos evidenciar la realidad de la importancia que tiene en la actualidad, en el siglo XXI, que el ser humano se concientice de que debe ser autónomo en su proceso de aprendizaje, que esto, más que una estrategia de desarrollo individual, también es una estrategia para el desarrollo social y de toda una nación. Y asimismo, pues complementar su parte formativa para estar capacitado para enfrentar diferentes situaciones que la actualidad conlleva. Y asimismo tener presente que el mundo está cambiando todos los días, que la economía todos los días cambia, que todos los días hay nuevos avances tecnológicos que el mismo hombre se ha encargado de desarrollar y como tal el ser humano debe estar en capacidad de enfrentar estos cambios y de sacar el mejor provecho de ellos para lograr su propio desarrollo y su mejor calidad de vida. De esta manera, pues concluimos que en la compilación de las actividades desarrolladas como tal de la guía consistente en este paso 3 son inmensamente nutritivas para nuestro proceso de aprendizaje constante, ya que nos dan amplios conceptos y nos contextualizan sobre la realidad de un aprendizaje moderno, de un aprendizaje actual, para el cual debemos estar preparados como docentes, ya que somos nosotros los que en este momento recibimos esta formación, quienes vamos a estar al frente de esos grupos tan diversos, tan heterogéneos, de inclusión en la educación y pues debemos estar preparados para abordarlos de tal forma que realmente nuestra labor como docente se destaque y muestre realmente los resultados de un aprendizaje constante. De esta manera, entonces, dando cumplimiento a lo estipulado en la guía de actividades, pues damos por terminada la discusión de gabinete el día de hoy. Gracias, compañera Glenda, por sus aportes tan significativos y que complementan de una manera muy adecuada el desarrollo de estas actividades que realizamos dentro de esta importante guía. Muchas gracias y feliz noche. Igualmente, compañera, muy ameno y muy constructivo el encuentro realizado. Muchas gracias por sus aportes. Amplía de manera significativa mis conocimientos y pues pienso que se logran los objetivos planteados desde un comienzo, tanto los individuales como los grupales, y era entender y comprender todo lo que significa formarnos y formar de manera autónoma y comprometida.